Ya estamos aquí de nuevo. Hola, 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 hola a todos. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No sé por qué siempre me da por poner voz de ridícula cuando empiezo a... Porque te gusta hacer estas cositas así. Pero es que siempre pongo la misma voz, podía poner otra. ¿Cómo cuál? ¿Cómo esta? Fíjate. Pues no, como esa no, porque no me sale, pero podía poner otra. Bueno, pues en el siguiente. Que es para darme de yo, que no seas tan... No seas tan... no te juzgues tanto, que te machacas más que nadie. Que me machaco. Si es que me gusta a mí lo del morterito. Sí. Tin. Bueno, ya estamos aquí otra vez en otro nuevo programa de Todo está puto relacionado. Aquí en Onda Plana Santa Cruz, en el 107.4 de la FM. Yeah. Que me encanta. Aquí estamos. Es que esto es una maravilla. Bienvenidos a los nuevos hits de... Madre mía, el día que me mediquen no van a saber ni por dónde empezar. Ah, pero no estás medicado. Pues no sé menos, pues hijo, pues es que si estuviera de estarlo, estaría la industria farmacéutica en quiebra porque no habrían dado con lo mío. ¿Qué combinación le damos a esta para desactivarla? De verdad. No, yo que pensaba que era al revés, que lo que te habían hecho era medicarte para activarte. Yo digo, hostias, dime qué te han dado. No, ¿Qué no. te han dado o qué has tomado? No, esto es mío, mira, ¿Es agua. tuyo? ¿Es natural? ¿Qué agua? Pues qué guay, mira qué guay, ¿no? Agua, mal La rollo. gente se cree que eso hay que... en mi época de juventud... Tenía un significado. No, yo solo agua, sí, agua, y luego te pones hasta el cuello de Ya, pastillas. bueno, pues no en mi caso. ¿Qué No, le voy a hacer? vale, Yo siempre he sido hace así. bien. Pues mira, qué guay. Siempre he sido así, a mí nunca Era. ha habido que tocarme las palmas para que me conocieran. Eras tú la que las tocabas. A mí siempre me han conocido sin Pero está tenerme que dar las fenomenal, ¿no? palmas. Eso está guay, coño. ¿Eh? Eso está guay, joder. Sí, hombre, ¿O no? llega un momento en el que dice, pues que me quiten lo bailado. Mejor eso que no hay una seta ahí. Bueno, tengo mis días también, Bueno. no te creas. Pero... Una... Pero esto es lo natural también. Claro, pero una artista camaleónica y polifacética y Como tú. sincronicicrática como yo, ¿sabes? No puede estar a tope de power todo el día. Bueno, es que no puedes. No También puede, no es viable. Hay que descansar. Hay que descansar Un también. poquito. Bueno, Un poquito. en algún momento vamos a empezar a hablar de algo que no sea de mí. Sí. Porque me de voy. ti. ¿No te gusta ser en el centro? No, me gusta. Por Entonces, lo tanto, bueno, si pues ya vamos está. a empezar a hablar de algo que no sea yo, me voy, me marcho, abandono la Yo venía mesa. a hablar de mi libro. Digo, perdón, de mí. Cri, cri. Kiri. Me he quedado loca. Sí, es que yo hay un momento que no te he escuchado, entonces... No, es que no sé qué... Hemos ido bueno, que se nos va, que ese es el tema. Hoy hemos decidido empezar como acabamos la semana pasada. Hablando. Con una sintonía. A ver si te crees que tú eres la meca. Y en la radio. Y en la radio. Y en Onda Plana Santa Cruz. Se te va la olla. Qué casualidad. En el 107.4. Que no, acabamos un poco reflexionando acerca del tema de complacer, de ser complacientes, de quedar bien con todo el mundo, de este maravilloso... De no necesitar, en teoría... Este maravilloso actitud, sistema, forma de ser, de reaccionar, tal mecanismo. Gracias por traerme la palabra justo a tiempo. Mecanismo que muchas veces pues es para echarlo de comer aparte. Y empezamos también a ver que se nos movilizan muchos miedos, ¿no? Miedo al rechazo, miedo al que dirán, a que nos juzguen, a que nos digan, a que nos tal. Y creo que está muy bien traído, ¿no?, hablar hoy de el miedo. El hacer cosas con miedo. Porque parece que cuando tengo miedo a hacer algo no lo tengo que hacer. ¿Vale? Ciertas cosas. Y parece que hasta que... No estoy... O sea, o algo que me da miedo no lo tengo que hacer, o algo que solo puedo hacer con miedo no es una opción. O sea, hasta que no supere ese miedo... Y me sienta a gusto o a gusta. A darme con el micrófono... no puedo hacer eso que me da tanto miedo, ¿no? Claro, también hay que... ¿Cómo nos limita el miedo? Un montón. En mi caso ha sido mucho.
Yo también. En mi caso, mucho. Muy humano. Mucho y me he dado cuenta, claro, hay que también diferenciar lo que es el miedo a situaciones reales. Porque hablamos un poco de miedo con relación a qué nos estamos contando. Vale, pues vamos a definir con la sensación, ¿vale? Porque al final la gente dice, no, y si definir qué es el miedo. Y si viene un león, no tengo miedo, ¿qué hago? No, es un miedo real. Hablamos mucho de miedos que son creados por nosotros cuando realmente pasa algo o tengo que hacer algo o me tengo que enfrentar a algo, ¿no? O una conversación, una situación o cualquier cosa, ¿no? Es que me pone unas caricas. Me pone unas caricas más majas aquí que es que me despisto. Claro. No, yo una vez, según lo que estabas diciendo tú, a propósito de Henry, que es una película maravillosa, a propósito de lo que tú estabas hablando, Mari Carmen, a mí una persona que me hizo, lo que me dijo me hizo clic, porque me dice, pero ¿lo que tienes es miedo o preocupación? Claro, porque y me al final di cuenta de que no eran lo mismo. No, pero una cosa deriva de otra, porque si yo me estoy preocupando y me estoy ocupando de algo antes de tiempo, claro, estoy generando una situación de malestar o de miedo, porque puede suceder algo que a lo mejor no quiero suceder y estoy creando un miedo en mí. Pero claro, porque yo, digamos que antepongo una situación que no ha sucedido. No, pero es que yo la mayor parte del tiempo lo que tengo es preocupaciones, claro, en el sentido de yo puedo tener miedo a enfrentar determinados cambios en mi vida, a tal, pues como todo el mundo, ¿no? O miedo a perder a un ser querido o miedo a correr peligro. El miedo, lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a intentar definir el miedo. El miedo es una emoción como todas las demás que tenemos, que es una emoción que viene a ayudarnos precisamente para mantenernos a salvo, para no correr riesgos excesivos, vale, pero que el miedo, verdaderamente miedo, es eso, pues que me vean en una situación, por ejemplo, conduciendo, que tenga que pegar un volantazo, o sea, ese es el miedo real, o sea, a un peligro real que está pasando, que está sucediendo, que no me estoy inventando o proyectando en mi mente, claro, que puede pasar. O sea, el miedo es el accidente de tráfico, el momento previo al accidente de tráfico, eso es el miedo, y que cuando yo me monte en el coche y no sea capaz de conducirlo porque creo que me la voy a pegar, eso no es miedo. Eso yo lo identifico como otra cosa, como una comedura de tarro, una preocupación, una proyección de una circunstancia que puede o no puede pasar, ¿no? Como hay millones y millones de probabilidades de que pasen otras cosas que no me estoy imaginando, ¿vale? Y que me hacen vivir sin coger el coche, por ejemplo. Hay que tener en cuenta que para mí, la diferencia para mí creo que es que el miedo real sucede en este momento. O sea, es la acción que está sucediendo ahora. No es la que va a suceder mañana, dentro de 10 minutos o cualquier situación. Es en este momento presente. Muy buena precisión, sí señor. Claro, porque el que un tío con un cuchillo te quiera matar dentro de 10 minutos, no lo sé. En ese sentido, que bueno, que es muy extremista, es cierto, pero que hay que tener en cuenta eso. Lo otro es preocupación, que te puede generar una sensación o una emoción de miedo muy igual, o igual incluso. Un malestar. Porque yo a veces dudaba de que eso fuese miedo, y no sé con quién lo dijo un día, no, porque es que eso, claro, tú al final te estás creando esa situación y estás sintiendo a lo mejor lo mismo que si tuvieses una persona con un cuchillo aquí. Bueno, es que eso neurocientíficamente está demostrado. Que tú lo generas, pero que sea que miedo yo realmente. En una cosa y una situación real genera la misma emoción. Otra cosa es que esa emoción. Por eso es tan importante cuidar lo que pensamos. Por eso el que sea miedo, sí, es una sensación igual a eso, pero el miedo como tal no es eso. Tú te estás preocupando de algo, te estás preocupando. Me estoy ocupando de algo antes de que llegue. Sí, ándale, entonces le estás dando la vuelta y por norma general, en el 90 y tantos % de las veces no sucede lo que tú estás pensando. Y muchas veces, aunque suceda, tampoco sucede como tú lo has pensado, por lo cual estamos perdiendo una energía brutal ahora para realmente ocuparme de lo que me puedo ocupar. Y tampoco pasa nada hacer cosas con miedo. No. Porque... Perdón. Perdón. Tira. No, perdón. Tú. Perdón yo.
No, ese es el tema, ¿no? Y me he dado cuenta que no me he muerto cuando he hecho cosas con miedo. O sea, he atravesado esa situación, entre comillas, de miedo, que hemos hablado hace un instante, y no es tal. ¿Miedo o preocupación? Sí, que exactamente, pero me refiero, por eso he dicho entre comillas, ¿no? Para que la gente un poco entienda el miedo es esa preocupación de qué pasará, y venimos un poco antes con lo de, hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Con el tema de la aprobación, de que no sé qué, de qué pasará esto, de que no me dirán o tendré una discusión. Al final es atravesar esa parte y darte cuenta de que al final puedes seguir haciendo cosas, incluso yo al revés, cosas que me dan miedo, también un poco con limitaciones, es decir, cosas que me dan miedo a lo mejor exponerme por el tema de la aprobación, por el tema del que dirán, por el tema de la valoración y tal, yo ya lo hago. Y un ejemplo es por ejemplo, el estar aquí haciendo esto para mí. Hello. Para todos. Ay, que no hemos salido todavía en los YouTube. Entonces, para mí ha sido eso siempre. Si a mí me dices hace 4 años que yo voy a estar aquí en unos micrófonos hablando de no sé qué, del miedo, de la inseguridad y tal, te dirá, perdona. Yo ya lo sabía, pero ni bueno, de coña. Yo en mi caso sí. Yo no. Entonces, claro, yo diciendo, ¿yo qué voy a hacer? No. O sea, no hubiera pensado. Pero claro, decidimos hacer esto, lo planteamos y dije, hostias, pues sí. Uy, pues me acojona. Ah, pues entonces voy a hacerlo. Y voy a ver qué saco de ahí. Voy a ver qué me dice, porque al final todo ese miedo que decimos entre comillas, esa preocupación, no habla de lo que está pasando o de lo que va a pasar. Habla de mí. Habla de habla de cómo yo me estoy relacionando con lo que está pasando. O me relaciono con lo que está a punto de pasar o va a llegar, ¿no? O cómo yo me enfrento a situaciones que van a llegar. Entonces, es una manera de poder, y al final es un poco lo de siempre, al final yo creo que es un poco ver, observarnos cómo estamos en cada momento con las situaciones que nos pasan. Entonces, hostias, ¿tengo miedo? Bueno, vamos a ver qué puedo hacer desde el miedo. Tampoco ahora me pongo, pues como tengo miedo a tirarme por tal, lo hago. No, hostias. No, y además que son miedos más comunes los que, quiero decir, por hilarlo también con el episodio anterior, ¿no? Al fin y al cabo, cuando tú estás complaciendo a una persona, lo haces por el miedo al conflicto, al que va a pensar de ti, al que dirán, al tal o lo que sea, ¿no? En ese momento, al miedo al rechazo, tal, lo que sea. Y dices, coño, ¿y si hoy pruebo a reaccionar de una manera distinta, ¿no? Entonces, en vez de decirle lo de el ejemplo que poníamos el episodio anterior de la mudanza, ¿no? Una amiga mía se muda y ya me ofrezco sin preguntarle, sin esperar que ella me pida ayuda, ¿no? Ya me ofrezco yo. Le digo, pues el sábado quedamos y te llevo yo con el coche, ya verás si te ayudo, porque una mudanza tú sola, tal. Y si de repente me callo y no le digo nada, ¿vale? Y entonces, claro que me va a dar miedo. O sea, me va a dar miedo. Pero de ese miedo estamos hablando. Claro. Estamos hablando de reaccionar de una manera distinta a como yo estoy acostumbrada, claro, o a como mi automático me ha enseñado a protegerme, ¿no? Del conflicto, y callarme y no ofrecer mi ayuda. Y a lo mejor ahí me tengo que bancar ahí ese miedo, de ese tipo de miedos, claro, cotidianos estamos hablando, claro, que son los que más aparecen, sí, porque el miedo de que te coma el león, claro, es el miedo real, pero no hay leones. Claro, normalmente aquí por lo menos aquí no. Pero es eso, es muy fácil, porque además son situaciones muy cotidianas, claro, que se van dando constantemente durante el día a día. Entonces, en esa situación, al final, es lo mismo. Sí, puedo tener ya... Y si no se lo ofrezco, me empieza a aparecer un miedo... ¿Qué puede pasar? Que puede pasar y deje de ser mi amiga y no sé qué, y a lo mejor es mi única amiga. Se molesta y me quede sola y tal. Haya un conflicto entre las dos. Claro, es un miedo a tener un conflicto. No, o sea, es un miedo a enfrentarte a eso, no a tener un conflicto. Porque por un conflicto es ese miedo o esa preocupación a que no me estoy permitiendo dejar que sea ella la que venga a pedirme ayuda también. Y me estoy preocupando porque, claro, el problema no es que la otra persona haga algo o no haga algo. Es que estoy haciendo un relato en mi cabeza, me estoy montando una película de qué va a pasar. Y es una película tan real y tan perfecta que piensas, hostias, es que va a pasar así. Y piensas, ¿y si pasa? ¿Qué pasaría? Se le saluda.
¿sabes? Es decir, oye, pues ha pasado. Oye, pues es que no me has pedido, no te has ofrecido y tal. Y dices, bueno, vale. Pero la actitud es esa, un poco. Claro, y si pasa, pues que pase. ¿Qué pasa, Vamos a dejar de lucubrar un poco, quizá, ¿no? ¿Qué puede pasar? ¿Y si pasa? Bueno, ¿y si pasa? Pues pasa. Como no tengo la respuesta. ¿Y si una de las 1000 veces que me he formulado esa pregunta le doy la oportunidad de que pase lo que tenga que pasar? A ver, ¿qué pasa? Y me dejo de imaginar lo que va a desencadenar una respuesta distinta mía en la situación. Entonces, bueno, a mí lo que me ha ayudado mucho es reconocer 2 cosas. Primero, qué cosas que sí o sí en esta vida vas a hacer con miedo. No vas a poder esperar a no tener miedo para hacerlas. Las vas a hacer con miedo. Pero eso es una buenísima noticia. ¿Vale? Claro, dices, yo no lo veo, no lo acabo de ver, Reina, que sea una buena noticia. Sí, es una buena noticia. Es una excelente buena noticia porque si te esperas a no tener miedo, seguramente, y no me creéis, no lo harás. Porque vas a esperar a estar... Siempre te va a dar miedo determinadas cosas. Porque vas a... No, cuando esté mejor, cuando se alinee Júpiter con Saturno y caiga un tal, lo haré. Claro, son excusas para no hacerlo. Hay cosas que siempre te van a dar miedo. Al final, el hacer esas cosas que te dan miedo con miedo, bueno, es una manera de poder trascender cosas. Y a lo mejor no tienes que irte al extremo de hacerlo con dar, pues a lo mejor pueden hacerlo con cosas más pequeñas. Claro, hay que ir, a eso llegaremos luego, pero el tema está en que lo primero es aceptar que en esta vida hay muchas cosas que solo vas a poder hacer con miedo, ¿vale? Y que es una gran noticia porque el miedo me da una pista a mí de cuáles son las cosas que verdaderamente me importan, a las que valoro y a las que le doy importancia y valor en mi vida, ¿vale? Y esa acción que yo voy a realizar con miedo, gracias al miedo, no va a ser una acción tan impulsiva, no va a ser una acción tan poco meditada, no va a ser más prudente, va a ser más sensata, va a ir acompañada de una reflexión previa, porque el miedo es lo que me hace dudar, me hace poder contemplar todas las variables que hay en la situación que voy a atravesar, o sea, y me hace tomar mejores decisiones muchas veces. Entonces, por eso es una noticia buenísima. Claro, no hay que tenerle miedo al miedo, que hay muchísima gente que tiene miedo al miedo. Hay cosas en esta vida que solo las vamos a poder hacer con miedo. Y es estupendo que las hagamos con miedo porque son cosas importantes, ¿vale? Que no hay que hacerlas ni a la ligera, no hay que hacerlas precipitadamente y no hay que hacerlas de manera impulsiva. Y así tendremos más cuidado, sobre todo cuando implican a incluso terceras personas. Claro, lógicamente. Es que por lo más general... Miedo a divorciarme. Te va a dar siempre miedo. No, es que por mi hijo, por mi hija, ejemplo, por mi hija no me divorcio, pero... Si realmente a lo mejor lo que necesitan, a lo mejor también esas personas es el cambio. Claro, y yo me doy cuenta que el miedo no mata. O sea, es que una emoción no mata nunca. Mata lo que haga después. La emoción es una emoción, punto. Es que no tiene nada más que esa expresión. Es una emoción y con lo que hagas, desde ahí. Y yo me doy cuenta que lo que decías, ¿no? Que hay muchas cosas que harás con miedo si te permites hacerlas. Y cuando te permites, verás que hay muchas cosas que te estás perdiendo en la vida por no hacerlas. Y al final ya está la típica frase de parálisis por análisis, ¿no? Es decir, ese miedo lo que hace es que te paraliza y estás en un constante analizar, que está bien que analices. Culpable. Que levante la mano quien sea culpable, aquí estamos. Es decir, y son excusas, al final consiste en decir, vale, hay un análisis, pero hay un momento que decir, vale, ya. Hay que ver también hasta qué punto está ese análisis. Hay un momento en el cual a lo mejor tienes que arriesgarte, entre comillas, y lanzarte al charco y decir, mira, pues me mojo. Porque al final yo me doy cuenta que si quiero hacer muñecos de barro, me tengo que manchar las manos. Y eso consiste el miedo, en mancharte las manos. Y a veces la cagarás, y a veces no. Pues ya está. En esto consiste la vida, en afrontar cosas. La vida no va a ser todo happy. Y que muchas veces no por no tener miedo o no por tal, es que no salen las cosas mejor.
¿sabes? No. Es que hay tantas variables que tú no controlas. Y no quiere decir que no te dejes ir por la mierda sin miedo, porque al final puedes ser un imprudente. No, es que está guay ir con miedo a hacer muchas cosas. Es que está genial ir con miedo. Por eso no tengo que esperar a no tener miedo y por eso no tengo que decir, pues como esto me da miedo, no lo hago. Evitarlo. Sobre todo es aceptar que tengo miedo. Y no pasa nada. Hostia, acepto que tengo miedo, acepto que estoy ahora mismo acojonado en esta situación, pero lo voy a hacer. Y me expongo también de esa manera. Y cuanto más lo verbalizamos, más se va. Y no quiere decir que se vaya de repente y ya no esté. No, sigue estando. Es decir, al final consiste en darte ese permiso. Yo antes, cuando decías lo del parálisis por análisis, yo ahí fue cuando me di cuenta de que hay cosas en la vida que no voy a poder hacer sin miedo. Porque por más que las postergaba, paralizaba y tal, y le daba vueltas, llegaba siempre a un callejón sin salida. Dentro de cuando ya había visto todas las variables posibles, las que existían, las que no, en esta galaxia, en otras, en otros universos, tal, o sea, decía, es que ya lo he visto todo. No. Y sigo teniendo miedo y me sigue, o sea, y no tengo la solución para muchas de estas cosas. Entonces, ¿y qué hacías? Nada. Pues claro, ahora te enfrentas a un abismo en el que solo hay dos posibilidades: o hacerlo con todo ese miedo del mundo, o no hacerlo. Ya está, no hay más. A mí me gusta pero no mucho... hay una mejor forma de hacerlo. O sea, no, o lo haces con miedo, la o no mejor lo forma de haces. hacerla siempre va a ser la que hagas. Efectivamente. Porque no hay mejor acción que la que se ejecuta. ¿Cómo? La que sea. No, es que si lo habré hecho ya, pero en ese momento lo has hecho de esa manera, con tu miedo, con tu historia o con tu mierda, y lo has hecho así. Perfecto. La has cagado. Bueno, no, simplemente has aprendido que a lo mejor esa no era la manera de hacerla. Pues hay ya maneras está. mejores. Aprendemos. En vez de mierda, eso bueno. Pues fenomenal. Si me sigo regodeando en que no ves, ¿has visto? Yo tenía miedo y te lo dije, ¿no ves? Te dije que no tenía que hacerlo. Sí, como eso ya hablamos del tema del error. Entonces al final pasa en ese sentido. Entonces a mí me gusta mucho en la película de Indiana Jones, no sé qué parte es, cuando va a cruzar... Yo te lo digo, que soy cinéfila. Sí, soy la experta en cine del programa. Cansino, ve todas las películas. Era cuando, no sé, tenía que pasar un pasadizo y le decía, hay un cartel que ponía confía en el primer paso, o da el primer paso, o algo así, ¿no? Y era que, claro, que no se veía, no había ningún puente. Es un salto de fe. Un salto de fe, ¿sí? Decía, la primera prueba es un salto de fe, ¿vale? Que luego era solo el penitente pasará, que es que había un rodillo que había que agacharse. No voy a destripar la película, sí. Antes era, da un salto de fe. Que no veía que había camino. Era un abismo, pero que no se veía. Era un abismo, y no se veía que había un puente, ¿vale? Y eso es en Indiana Jones y La Última Cruzada. Gracias. Dirigida por Steven Spielberg, entiendo, en 1999. Bueno, luego lo miraremos. Pero es eso, ¿no? Iluminada por... El iluminador de la película y el director de sonido eran... Chin-Lung, ¿no? Sí. Chin-Lung y Chimbo. Eran, no sé, no me acuerdo. Entonces ese es el tema. Entonces tuve la película y al final había un puente. En ese sentido. No se veía porque estaba camuflado con las rocas de abajo y parecía como que no había nada, y él da el paso. Es decir, si no al la final, habéis visto, tenéis que verla. Entonces, parece que al final hay muchas películas, hay muchas situaciones en las cuales son como el día a día, y dices, hostias, y das ese paso y no pasa nada. Y das otro paso, pero consiste en dar un paso, no dar 30 pasos, o no quieres dar 50 de golpe. Es decir, vale, el miedo, vale, pues voy a dar un paso, y luego otro. Y desde ahí voy viendo cómo me siento también con el miedo. Y ahora yo, sinceramente, le he cogido los gustillos a eso yo no conozco persona que atraviese mejor sus miedos que tú, porque todo lo que te da miedo lo haces. Sí, pero porque me he dado cuenta que el miedo, y para mí es la frase, el miedo no mata. O sea, yo antes decía, hostia, si hago esto ya verás qué ridículo que va a quedar y tal. Pues quien se ríe, que se ríe, y si a quien no le guste, no le guste. Pero pero venimos al episodio anterior. Es decir, no necesito. Cuando me di cuenta que no necesitaba la valoración de nadie, es cuando me permito hacer las cosas con miedo. Exactamente. Le lleva tatuado. Sí, aquí. Le lleva tatuado. Dispuesto y espero con ilusión que me rechacen. Una gran frase en el bíceps de Elmar Roura en uno de sus vídeos. Y me lo tatué porque
tengo que recordarme esto, ¿no? Entonces, desde ahí dice, ¿que tengo miedo? Sí. Vamos a por ello. Vamos a ver cómo lo podemos hacer desde un lugar más consciente, pero con ese miedo y ese acojone. Eres la única persona de mi entorno que conozco que ha dado un paso más allá, ¿vale? Tú detectas las cosas que te dan miedo y como identifiques que te da miedo, eso es una motivación para hacerlo. En vez de una motivación para no hacerlo, es al contrario. No, es al contrario. Sí, para mí sí. Te motiva a hacerlo. O sea, identificas, hostias, esto me da miedo, lo tengo que hacer, ¿no? Es un poco tu respuesta. Sí, porque me he dado cuenta que en mi vida me he perdido muchas cosas. Y cuando un día probé a hacerlo con miedo y vi lo que ganaba, he pensado, joder, cuántas cosas me he perdido en esta vida por no hacer eso. Es que eso es lo importante de pasar a la acción. Entonces decir, joder, vale, me da miedo, sí, fenomenal, pues voy a hacerlo. Y detecto el miedo, vale, ahora tengo otras cosas que me dan miedo, como te decía lo de medio río, ponerme con una mesita a hacer tal. Se me cierra, o sea, tengo ahí mismo el esfínter cerrado. Ya lo contaremos. Y lo haré en septiembre, porque lo hubiera hecho en junio, pero se me fue a julio y claro, hay una excusita que, uy, es que hace calor. Mierda, es miedo o preocupación de que voy a hacer el ridículo. Pero, es mierdor. Que es una mezcla entre mierda y miedo. Mierdor. Mierdor, que está al lado de Mordor. De Mordor, sí. Un poquito más allá. Entonces, de la comarca. Es esa situación, ¿no? Entonces es como decir, vamos a subir un nivel más. Vamos a darle un pin. Claro, porque al final yo ya me quedo en la zona de confort. Como ya hago reels, hago cursos, tal, ya me expongo. Guau, qué guay. Ya. No. Vamos a darle un poquito más. Porque me gusta ahora esto que hago. Y me gusta estar en esa situación, no para hacer cosas con miedo y estar constantemente en la adrenalina. No, simplemente es porque me di cuenta que voy aprendiendo a que soy mejor persona, disfruto. ¡Wow! Hostias. No, y que lo importante de lo que dices, eso es guay. Porque pasar a la acción contra la parálisis por análisis, pasar a la acción es lo único que consigue que tu experiencia pueda rebatir tu idea. No. Porque si no, estaré generando una idea de miedo, preocupación, tal, que se rebate con otra idea que está creando el mismo cerebro intoxicado por el miedo. Por lo tanto, no son rivales. No, porque... No son rivales, se vienen más que nada a apoyar, no se vienen a... Pero cuando yo soy capaz de salir de mi mente y dejar de estar rebatiendo mis ideas con otras ideas y las rebato con realidades, con experiencia, ¿vale? Pues eso es el mejor antídoto para dejarte de hacer pajas mentales muchas veces y de pensar que las cosas van a ser de una determinada manera y demostrarte a ti mismo o a ti misma que las cosas pues son como son muchas veces, no como tú te las inventas. Y no quiere decir que porque no salgan como tú quieras que salgan está mal. Simplemente que te está diciendo que no es la manera de hacerlas. Por lo cual te está otra vez dando experiencia para rebatir tu cabeza. Bueno, pues a lo mejor es que me he equivocado y he sido demasiado impulsivo o me he lanzado demasiado. A lo mejor tiene que hacerlo de otra manera o como nunca lo he hecho, vale, a lo mejor necesito ayuda, alguien que me guíe, ¿vale? Entonces también es desde ese lugar verlo, ¿no? Y tener esa... Y al final consiste en tener experiencias para darte cuenta que no pasa nada por hacer las cosas. Pues con ese mensajito vamos a despedirnos por hoy. Porque hemos llegado al final de nuestro episodio. Madre mía, es que esto es como un Rayo McQueen. ¡Rayo McQueen! Aparte, pues nada, chicos, pues un placer. Chicos, chicas, amores nuestros. Muchas gracias por estar ahí. Followers, seguidores de YouTube. A follower. De iVoox. De radio, de buscadores de tumbas. A todos os mandamos de Onda Plana Santa Cruz en el 107.4 de la FM. Muchas gracias por esta charlita, Ricardo. Igualmente, Natalia, un placer siempre y igualmente me encanta. Te digo. Pues nada, besitos, saludos, abrazos y nos vemos en el próximo programa. Chao.